Ok. Listo. Ok, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta es Amén. la quinta clase, hermanos, de lo que es la hermenéutica. Y bueno, ahora nos toca entrar en lo que son las reglas hermenéuticas. Creo que nosotros estábamos esperando llegar a este momento, pero primero era necesario hacer una base, ¿verdad? Este, para que ustedes comprendieran ya de aquí en adelante lo que se va a ir hablando. Y antes de entrar a cada una de esas reglas, yo quiero empezar aclarando un poco qué son las reglas hermenéuticas, ¿verdad? ¿Cómo surgen las reglas y por qué? Porque yo puedo entrar de una vez a ustedes diciéndoles, esta es la primera regla y comenzar a desarrollar el tema, pero resulta que en este asunto de la interpretación hay personas que son bien críticas en ese sentido, ¿verdad? Porque le van a decir a usted, bueno, pero usted tanto que enfatiza las reglas hermenéuticas y son reglas que las ha inventado el hombre, ¿verdad? Entonces yo considero que es necesario que nosotros entremos en el origen y el por qué se establecen ciertas reglas. Entonces, como lo vamos a hacer así más en confianza, creo que tenemos activados los micrófonos. Yo quiero preguntar si alguien me puede definir o si alguien conoce lo que es una regla. En un término general, ¿qué entiende por regla? La regla en la que se mide pues en milímetros. Usted está preguntando eso, que es una regla. Claro, claro. La Por eso es regla una regla. tiene, en ese aspecto podemos decir que la regla es una palabra polisémica, ¿Sí? que tiene varios significados, Claro. ¿verdad? Y es cierto lo que dice el hermano Wilson. Una regla puede ser un instrumento para medir. Nada más. Es verdad, pero recuérdese que una regla también puede ser tomado en otro sentido. No sé si me entiende. Eh, Aquí en Ecuador usan las reglas los maestros para poder enlucir las paredes. Pásame las reglas, son unas grandotas y comienzan a hacer. Son reglas que piden ellos. Entonces, así mismo estamos ahorita las reglas, pero vamos a ver lo original de una regla. ¿Cuál es? Ok, Sigan, La regla hermano. podría ser, más que todo, son como unos, digámoslo así, como lineamientos que rigen algo, ¿verdad? Ya sea una conducta o algún comportamiento. es exactamente lo que yo estaba tratando de exponerles. Con la pregunta que yo hice, les digo, una regla, pues puede ser un instrumento para medir, pero también lo que dice el hermano José son alineamientos que rigen la conducta de cierta organización. Eso es lo que es una regla, o ya sea, como se le dice, ¿qué otra palabra se puede usar? Norma, una No, regla o una norma, ¿verdad? Estatutos también. Estatutos, ok. Entonces, miren, es importante porque todo en esta vida se rige por metodología y reglas. Entonces, por esa razón, usted va a ver que las normas están en cualquier organización. Cualquier organización tiene reglas, ya sean reglas laborales, religiosas, teológicas, pero toda organización tiene reglas. Por ejemplo, eh, una corporación laboral tiene reglas. Por ejemplo, el horario es una regla que se establece, la cual usted debe de cumplir. La institución del fútbol también tiene reglas ya cuando están en lo que es en el campo De la de, cancha. de la cancha. Hay reglas. Una de esas reglas puede ser no tocar el balón, jugar 45 minutos, un receso, cambio de meta, todas esas son reglas. También en la institución de tránsito, usted sabe que hay reglas, hermano. No pasarse el semáforo en rojo. Si usted se lo pasa, cae la esquela. Entonces, ese es un término general de lo que es una regla, ¿verdad?
o un precepto con respecto a este tema, pero si todo, hermano, se rige a través de metodologías y reglas, en el estudio de la Biblia es igual. O sea, no tenemos que hacer la excepción. En el estudio de la Biblia también hay reglas, hay metodologías. Y las reglas hermenéuticas son cada una de las leyes y normas que se aplican al estudio de la Biblia. ¿Con qué fin, hermano? Bueno, con el fin de hacer una interpretación científica y crítica del texto. Esta tiene que ir en armonía dentro del contexto general de la Biblia. Fíjese que es bien importante esto. Ya ustedes saben, yo hice una base anteriormente, se habló del origen de la palabra hermenéutica, ya hablamos de los métodos de interpretación, ustedes saben cuáles son los 4 métodos, y cuando entramos en el origen, en la etimología de la palabra hermenéutica, se dijo de que para tener un estudio científico y crítico de la escritura, se hacía uso del método gramático histórico. Ahora, si yo no les hubiese enseñado a ustedes qué es el gramático histórico, ustedes estuviesen ahorita en la luna, pero ¿qué es eso? Entonces es necesario entrar ahí. Ahora, fíjese, con respecto a las reglas hermenéuticas, hermano, yo quiero decirle que no hay un número determinado. Posiblemente a mí se me haya quedado alguna, no voy a decir de que son las únicas, pero ahí debemos de tener un gran cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque cada una de las reglas que nosotros aprendemos deben de ser examinadas cuidadosamente y observar si esta contribuye de manera positiva o negativa en el estudio de la escritura. ¿Y por qué, hermano? Porque cualquiera podría inventar una regla y le dice, mira, anota esta otra regla en tu lista de reglas. Y ya viene usted y la nota, pero usted no ha examinado esa regla. Entonces, no todo es válido, hermano. No todo es válido. Porque una regla puede ser negativa y en vez de beneficiar, a usted le va a corromper en el estudio de la escritura. ¿Ok? Entonces, es necesario que cuando a usted se le diga, las reglas, hermanos, son universales. Las reglas que vamos a ver son universales, pero posiblemente alguna parezca un poco diferente, pero siempre viene apuntando a lo mismo. Ahora bien, yo quiero ponerles a ustedes un ejemplo aquí. ¿Ven lo que está en la pantalla? Ajá. Okay. Sí. Estamos hablando, yo no quiero que me malinterprete, hermano. Esto que está viendo usted en la pantalla no es una regla hermenéutica que yo voy a enseñarles a ustedes. Este ejemplo yo se los pongo para que ustedes vean de que hay reglas que nosotros no las podemos aceptar. ¿Me entiendes? Porque yo le estoy diciendo de que cualquiera podría inventar una regla y decirle, mira, esta es una regla. Y de hecho, esto que ustedes están viendo en la pantalla es una regla de teólogos reformados. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Esta la aplican ellos como una regla hermenéutica, como una regla de interpretación, porque ellos no conocen ni lo que es la hermenéutica. Ellos dicen, esta es una regla de la interpretación. ¿Cuál es? Lo que parece más fácil, mire, es lo que quiere decir. Repito, esta no es una regla de interpretación que yo les voy a enseñar. Yo todavía no he entrado en esa regla de interpretación. Yo ahorita estoy definiendo lo que es una regla y vamos a ver cómo es que surgen las reglas. Pero vea aquí, hermano, cualquiera le puede inventar a usted una regla. Mire lo que dice. Lo que parece más fácil es lo que quiere decir. Ok. ¿Considera usted, hermano, que esta regla es positiva o es negativa al exégeta? ¿Cómo usted? Negativa para mí. Negativa. Negativa. Negativa para mí porque está diciendo claramente arriba lo que parece más fácil, entonces se me va una que es negativo.
Claro, entonces, ¿qué va a hacer usted cuando le digan una regla que tal vez no está entre las que yo le voy a enseñar? Analícela. Ese ejemplo que acabas de poner casi parece sí, así como que fuera, como es lo que hablábamos la vez pasada, de no te acordás vos de lo que vos pensás que significa un texto. De ¿Cómo la, se le llama eso? la inferencia. No, pero es algo que usan los otros que no usan el método. Ah, el método alegórico, Los alegóricos, sí. Ajá. Vaya, tiene bastante parecido, pero fíjate bien de que esta la meten como una regla de interpretación, los teólogos reformados. Y si yo agarro esto como una regla de interpretación, pues yo voy a cometer grandes errores. Por ejemplo, si vamos aquí, usted está viendo en la pantalla Lucas 14:26. ¿Qué dice aquí? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no entra al reino de los cielos. Ahora, fíjese, ¿cuál sería lo más fácil aquí? Aborrecer, despreciar. El versículo está diciendo que si yo no aborrezco a mi padre, yo no entro al reino de los cielos. Lo más fácil es que yo lo aborrezca. ¿Me entiende? Ahora, la pregunta es, ¿será correcto buscar el sentido más fácil? No, No. no, porque el texto no es eso lo que está diciendo. ¿Ve? Pero sin embargo, usted va a ver de que estos teólogos le dan esta regla como regla de interpretación. Entonces, si yo me baso a esta regla, yo voy a cometer grandes errores. Ve aquí. Mire, Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer, dice Eva. Conoció. ¿Cuál es la vía más fácil aquí? Como ellos dicen, lo que parece más fácil, eso es lo que significa. Conoció a Conoció. la mujer. Sexo. Claro, pero mire, el término conocer en nuestra cultura no significa eso. Ya, Exacto. Y podría decir que la vio por primera vez, platicó claro, con ella. Eso es lo que podría decir, va. claro, porque Algunos en nuestra tenemos ya cultura, la noción de eso porque ya tenemos días de estar claro, leyendo lo que es las escrituras, va. No porque en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestro castellano, no es lo que en sí la palabra como origen quiere decir, va. correcto, porque cuando nosotros hablamos de conocer a alguien, es una experiencia que trata a alguien de cerca, que usted da confidencia, da fe de cierta persona porque usted se ha relacionado por largo tiempo con ella. O sea, confidencia, relación estrecha. Eso es para nosotros conocer. Yo digo, yo conozco al hermano Salazar, ¿verdad? Porque yo lo he tratado. Entonces, la vía más fácil aquí, estoy diciendo entonces, de que Eva era una extraña para Adán. La vía más fácil. Pero como dijo el hermano Wilson, la palabra conocer aquí significa otra cosa. Ahora, nosotros lo identificamos porque ya, como dijo Alex, ya venimos estudiando la escritura. El Pero fondo. si yo me dejo ir por esta regla, lo que parece más fácil es lo que quiere decir. Usted se está dando cuenta que vamos a cometer grandes errores. Se puede malinterpretar el texto basado en esa Claro, regla. Ujú. claro. Por eso usted cuando alguien le dice, mira, te voy a dar esta regla, tenga cuidado, tenga cuidado. Mire, aquí otro ejemplo, mire aquí. Toda carne se corrompió. ¿Cuál es la vía más fácil, hermano Salazar? En esa ahí interpretar que es todo tipo de carne. Pues sí, hasta la carne de los animales. Sí. Se Hasta la carne corrompió. de cerdo se corrompió, va. Se corrompió todo, porque como la vía más fácil, es lo que parece más fácil es lo que quiere decir. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Entonces, fíjese, ahora vamos a entrar así de manera rápida. ¿Por qué surgen las reglas hermenéuticas? Porque hay gente que le van a decir, no, pero es que usted tanto énfasis que le da a las reglas y eso fue un invento de hombres y son filosofías humanas. Mira, hermano, de cierta manera son reglas que se establecieron por humanos. Eso es verdad. Pero hay que ver el origen y las razones del por qué surgen esas reglas. Fíjese de que las reglas hermenéuticas surgen en un intento de corregir las desviaciones doctrinales.
Yo a ustedes les he mencionado anteriormente lo que es el oscurantismo. Ahora, yo con confianza les digo el oscurantismo, pero si yo no les hubiese mencionado qué es eso, ustedes quedasen lo mismo. Pero yo les dije a ustedes anteriormente qué es el oscurantismo. Entonces, en el siglo V, hermano, el catolicismo introdujo sus doctrinas por encima de las escrituras. ¿A causa de qué? Del oscurantismo. Fíjese que en esa época del oscurantismo la interpretación gramática histórica desapareció. Y yo les mencionaba a ustedes que la Iglesia Católica adoptó el método de la cuadriga. ¿Ok? Ya ustedes saben que el método de la cuadriga tiene que ver con que el versículo tiene 4 significados ocultos. Entonces, eso permaneció así, hermano. La Iglesia Católica introdujo doctrinas por encima de la Escritura. En el siglo X, hermanos, en el siglo X se da el primer intento de la reforma y no tuvo éxito, porque usted sabe que eso se logró con lo que fue Martín Lutero. ¿Ok? Pero ya en el siglo V, en el siglo XV, hermano, que fue más o menos en la época de Martín Lutero, se da un movimiento que se llama el Renacimiento. Fíjese, el Renacimiento fue un movimiento religioso que contribuyó al cambio de la interpretación. Entonces, ellos, hermanos, el Renacimiento enfatizó el acudir a la lengua original del versículo. Fíjese, desde allí usted ya va viendo cómo se van surgiendo esas reglas hermenéuticas, porque hay una regla hermenéutica que dice que el versículo hay que analizarlo gramaticalmente y en el lenguaje original. Vea, pero usted vea por qué surgen. Con el intento de corregir las desviaciones doctrinales que existían. Entonces, yo le presento aquí a este que está en la pantalla. Mire, este que se llama Juanes y este otro se llama Erasmo. Estos dos personajes fueron cautivados por el Renacimiento. Eran personas preparadas. Mire este que está aquí, este Juanes, era el humanista más importante después de Erasmo. O sea que el primero era Erasmo. Ahora, este que está aquí, mire. Este que está aquí, Juanes, publicó una gramática hebrea. Oiga bien, y Erasmo editó la primera edición crítica del Nuevo Testamento en griego. Porque para analizar el texto en su idioma original, tenía que haber una copia que en griego, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hizo Erasmo de Rotterdam. Ahora, el método de la cuadriga que la Iglesia Católica había impuesto, esa fue desapareciendo poco a poco. Y entonces allí se estableció el principio que la Biblia tenía un solo significado, ya no 4, como decía la Iglesia Católica. Entonces, fíjese que una de las sugerencias, aquí una de las sugerencias de los reformadores fue que el magisterio tenía que tener armonía con la Biblia. Y usted sabe que el magisterio de la Iglesia Católica, las doctrinas que hay, no están en armonía con la Escritura. Bueno, pues la sugerencia de los reformadores fue que el magisterio tenía que concordar, tenía que armonizar con la Biblia. Algo imposible, hermano. Porque usted sabe que todas las doctrinas de la Iglesia Católica, la mayoría están fuera de la Escritura. Por El eso es que, segundo, por eso es que ajá, se le llamó protestantes a ellos, porque como ellos lo que querían era apelar al verdadero significado de la Biblia según su idioma, sus costumbres y todo. correcto. Ellos protestaron porque ellos miraban de que se habían desviado del concepto bíblico. Entonces, la segunda sugerencia que hicieron los reformadores fue que apelaron al derecho del juicio privado. ¿Qué es eso, hermano? De que ellos vieron la necesidad de que cada quien analizara la escritura de manera individual. ¿Por qué? Porque es que, mire, hermano, quien tenía el derecho de interpretar era la Iglesia Católica. Solo ellos, lo que ellos decretaban era así la doctrina. Nadie podía renegar eso.
porque ellos eran los únicos que podían interpretar la escritura. Entonces, Incluso tenían prohibido que la gente leyera la Biblia, sino que solo ellos claro, interpretaban. claro, y aparte de esto, de que la Vulgata latina era la que se había impuesto, la traducción impuesta para el estudio de la exégesis. O sea, se había impuesto esa como única fuente. Y Es la gente cierto, por no eso es sabía que, por latín. eso es que hasta el Padre Nuestro lo decían en ¿Sí? latín. Amatus Correcto. ergus, amatus oribus, amicus totus, así lo hablaban y la gente solo decía amén Amén. y No sabían lo que amén estaban y no sabían lo respondiendo. que estaban escuchando. Entonces, eso fue una de las sugerencias que los reformadores hicieron, ¿verdad? Apelaron al derecho del juicio privado. Pero la Iglesia Católica obviamente no admitió esos principios, porque recuérdense que ellos tenían también la venta de indulgencias y todo eso, hermano. Entonces, no les convenía por ninguna razón convenir o aceptar, digamos, esos principios. Ahora, vamos a ver, aquí, mire, tenemos en el 1545 se dio un concilio, este concilio se llama el Concilio de Trento, fue un concilio católico. Y este concilio se realizó, oiga bien, con el fin de condenar el protestantismo. Y Trento, o sea, en Trento la iglesia estableció dos principios. Oiga bien lo que la iglesia católica estableció allí como para contrarrestar lo que los reformadores estaban tratando de hacer. Número uno, mire, la tradición eclesiástica estaba por encima de la escritura. Miren lo que establecieron estas en este concilio. Gran herejía. Pues sí, es tremendo. Entonces, estamos viendo de que había como una rivalidad. O sea, aquellos, los reformadores, querían corregir esos errores que habían, pero la iglesia no quería soltar, porque ella era la única autoridad. Y vea, miren, la tradición eclesiástica estaba por encima de la escritura, gran herejía. El punto número dos que se estableció es que la Vulgata seguía siendo la mayor autoridad para el estudio exegético. O sea que en otras palabras, ellos no aceptaban lo que Erasmo de Rotterdam eh, iba a realizar. Ok, entonces, aquí llegamos a otro periodo, mire, después de la Reforma, se establece lo que es la sola escritura. Si usted no había escuchado qué es la sola escritura, es el principio que postula que la Biblia es la única fuente de autoridad, de fe y doctrina. Fíjese, es la Biblia la que determina la doctrina, no la Así es. iglesia. ¿Ok? Entonces, aquí, hermanos, surgen dos pilares fundamentales. Mire, número uno, que la Biblia tiene un solo significado, no cuádrigo. Número dos, la escritura debe de interpretarse por la misma escritura. Oiga, esta es una regla hermenéutica que vamos a ver nosotros más adelante. Biblia interpreta Biblia, por eso es que yo antes de entrar a la primera regla, de hecho va a hacer eso. Quiero que vea de dónde sale esto, hermano. ¿Ve? Mire. Es bien importante lo que estás mencionando. Ay, disculpa que te voy a interrumpir. Sí. Ya que mencionas eso, vos recordás al hermano José, que es una persona muy humilde y una persona que conoce mucho de la Biblia. Ujú. Él decía que cuando a vos te pregunten qué es la Biblia, o sea, cualquiera puede decir que es la palabra de Dios, pues, pero en sí su verdadero significado, la Biblia es la regla infalible de fe y conducta superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. Y él explicaba los casos, no sé si te acordás vos de eso, que una vez te mencioné eso. ¿Cómo no? Me recuerdo. Sí, me recuerdo del hermano José, de que con él hablábamos mucho de estos temas y es bien importante entrar en esos detalles, Sí, la ¿verdad? verdad que está bien atinado lo que estás hablando, tiene mucha relación. Ok, entonces allí
Bueno, tenemos, digamos, la escritura debe ser interpretada por la misma escritura. Fíjese, allí se establece ese pilar también, que es una regla que vamos a ver. Ok, aquí tenemos a este, mire, Felipe, teólogo del 1512. Hizo una obra exegética, escuche, donde enfatizó dos principios. Número uno, la escritura se deben comprender gramaticalmente. Escuche, esto también lo vamos a ver nosotros como una regla hermenéutica que dice que la Biblia, el versículo hay que estudiarse gramáticamente y en la etimología de las palabras. Vea de dónde viene todo esto. Y también allí se estableció que la escritura tenía un solo significado sencillo y cierto, sin andar alegorizando como hacía el método de la cuadriga. También tenemos aquí a este personaje, vea, también un teólogo del siglo XVI. Este teólogo enfatizó dos principios. La interpretación no debe de ser con prejuicios dogmáticos. Oiga, hermano, esto era una guacalada de agua helada para el catolicismo. Para que usted vea por qué surgen las reglas hermenéuticas. El principio número 2 que allí surge es que se debe interpretar buscando un análisis del texto original, es lo que yo le vengo diciendo, que casi todos ellos concordaban en esas reglas. Y por último aquí, hermano, tenemos a este personaje, mire, Juanes. Él insistía, este que está aquí, también teólogo, mire, él insistía que el intérprete debe de estudiar cada pasaje a la luz de su contexto. Es otra regla que nosotros vamos a mirar. Pero yo quise hablar de esto para que usted vea de dónde vienen, cómo surgen y para qué. ¿Cuál fue el fin de eso? Entonces, todos estos teólogos aportaron cada una de esas leyes para tener un estudio eficiente a la luz de la escritura. Por supuesto, hermanos, que fueron hombres que establecen esos principios, pero de cierta manera son personas que Dios las utiliza para que su palabra volviera ciertamente al significado original. ¿Cuántos han comprendido esta parte? Excelente, excelente, Hernán. Ok. Bueno, si no hay algún comentario sobre lo dicho, vamos a entrar a la primera regla hermenéutica. Ahorita estoy todavía en esta cuestión aquí de cómo surgen las reglas. Yo creo que se comprendió correctamente, ¿verdad? Vamos. Sí, Vamos a empezar en la primera regla hermenéutica. Ya hoy usted sabe el origen de las reglas hermenéuticas y para qué, ¿verdad? Mire, esta es la primera regla, hermano. Y esta se conoce como la regla de oro. Biblia interpreta Biblia. Esta es la primera regla. Anótela, hermano. Primera regla. Cuando a usted le digan, ¿cuál es la regla de oro? Biblia interpreta Biblia. Esa es la primera regla. Anótela porque esto es importantísimo. Mire, ¿en qué se basa esta regla? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Aunque fue un principio que salió con esos teólogos, ellos, hermanos, lo hicieron basado en la Escritura. Recuerde que segunda de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Me está entendiendo? Entonces, como no es de interpretación privada, entonces la misma escritura se tiene que interpretar a sí misma. Esa es la regla de oro. Biblia interpreta Biblia. O sea que la principal fuente de interpretación debe ser la Biblia. Yo no tengo que acudir a comentaristas, yo no tengo que acudir allá a libros. La fuente principal, la Biblia. Y la interpretación del versículo, hermano, debe de sustentarse a la luz de la misma escritura, haciendo uso de contexto, ¿verdad? De paralelos, de tipos que los vamos a ver más adelante.
pero no tenemos que inyectar ideas de producto de vuestra imaginación, sin sustento bíblico. ¿Me están comprendiendo? Esa es la regla de oro. Ahora, fíjese. Hay casos, hermano, que el texto a usted le va a dar una respuesta explícita, así, detalladamente, como usted la quiere escuchar. Solo usted tiene que leer antes y después y usted encuentra la respuesta de manera explícita. Y a esa interpretación se le llama interpretación contextual. Allí textualmente la Biblia le da la interpretación de lo que usted quiere saber. Y vamos a ver un ejemplo. Vea aquí. Tenemos Apocalipsis 1:12. Mire, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué es lo que yo quiero saber aquí, hermanos? ¿Qué representan estos 7 candeleros? Bueno, si yo, hermano, inyecto mi idea, yo puedo decir que estos 7 candeleros son 7 virtudes, son bueno, 7 dones. 7 dones. 7 dones. ¿Pero qué estoy haciendo? Inyectando una idea producto de mi imaginación. Prácticamente sería alegorizar. ¿Con qué sustento yo eso, hermano? Si yo digo que son 7 dones, ¿con qué sustento eso yo? Ah, no, pero que lo tiene que creer. Dogmatizando. Entonces, mire, la interpretación contextual se basa, hermano, en que el texto le va a dar explícitamente lo que significan esos 7 candeleros. Viene usted, mire, aquí cuando usted va un poco más adelante en el versículo 20, mire lo que dice en las letras rojas: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué principio estoy utilizando? ¿Qué principio hermenéutico estoy utilizando yo ahí? Es contextual, dijiste, ¿va? Contextual. ¿Y la regla cuál sería? Biblia interpreta Biblia. Ahí estamos. Biblia interpreta Biblia. Bien, Barney. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? Sí. O sea, miren, hermanos, vea, aquí reniegue quien reniegue. Aquí reniegue quien reniegue. La Biblia es clara y le está dando la respuesta de manera textual. Le dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, y reniegue quien reniegue. Porque aquí está lo que dice el teólogo o lo que dice la escritura. Mire, muy doctor en teología puede ser que me venga a decir que esto significa otra cosa, pero si la escritura me está estableciendo que son 7 iglesias, no hay vuelta de hoja. La regla que yo estoy utilizando, Biblia interpreta Biblia. ¿Ok? Ahora, fíjese. Aquí nosotros vamos a ver que yo utilicé un proceso, hermano. Yo utilicé un proceso que lo vamos a ver más adelante, porque yo aquí apliqué contexto. Yo no le voy a explicar qué tipo de contexto yo utilicé, porque esa lo vamos a ver cuando estudiemos el contexto. Pero yo utilicé un proceso. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ve aquí. Si usted ve en Apocalipsis 12:3, dice que apareció en el cielo una gran señal y un dragón. Esto es bien conocido, este versículo. ¿Qué es lo que yo quiero saber aquí, hermano? ¿Qué representa ese dragón? ¿Ok? Entonces, mire, basta con leer unas líneas más adelantito, en el versículo 9, mire. Y fue lanzado el dragón, dice, la serpiente antigua que se llama Diablo. ¿A quién está representando el dragón? Al diablo. Al diablo. ¿Qué principio Al yo mero utilicé? cachudo. Claro, Biblia interpreta Biblia. Bueno, como el apóstol Pedro dijo que la escritura, o sea, la profecía no es de interpretación privada.
Bueno, pues yo no estoy interpretando aquí de manera privada. Biblia interpreta Biblia. ¿Ok? Ahí por inferencia dijo, ¿quién fue el que mencionó eso? Que no es de interpretación privada. Cabal fue el apóstol Pedro. Ajá, o sea, ahí con inferencia estaba diciendo que Biblia interpreta Biblia. Ujú, cabal, cabal. O sea, es la Biblia la que se debe interpretar a sí misma. ¿Ok? Ahora bien, hay otros ejemplos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la levadura de los fariseos, ¿verdad? También usted con leer un poquito más adelante se va a dar cuenta qué era lo que simbolizaba la levadura. Cuando también él dijo, destruida este templo y en 3 días lo levantaré, ustedes también saben de que le da la interpretación de manera textual. ¿Ok? Ahora, fíjese, hay algo bien importante. No es así de fácil todo, porque hay interpretación que no está en el contexto inmediato. Aquí ya se complica más la cuestión. Porque usted ve de que con leer, mire, aquí el dragón está en el versículo 3. Usted lee un poco más adelante, en el versículo 9 y usted encontró la respuesta. Pero hay interpretación que a veces no está en el contexto inmediato. Ahí es donde ya se complica más la cuestión. Y yo le voy a poner otro ejemplo, que ya ya es un poco más complicado. Mire, Daniel 11:31. ¿Qué dice Daniel 11:31? Que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Ahí está en amarillo. Ok, ¿qué es lo que yo quiero saber aquí? ¿En qué tiempo ocurre eso de que quitan el continuo sacrificio? Vea qué importante. Aquí está la cuestión, hermano. Esta interpretación ya requiere de más diligencia, de más esfuerzo de parte del intérprete. Sí, Porque usted, cualquiera puede, tal vez los hermanos ahí podrían pensar de que, así como estabas poniendo el ejemplo anterior, de que vos querés saber qué es lo que quiere decir el texto, pero en unos versículos más adelante lo pueden encontrar. Pero en este caso podría ser hasta capítulo, ¿no? vaya, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Eso es lo que quiero que vean, de que los ejemplos anteriores usted lo puede encontrar en el contexto inmediato, ¿ok? Que puede estar dentro del mismo capítulo, lo que dijo Alex. En este ejemplo que yo le pongo es un poco más difícil porque no lo va a encontrar en el capítulo. Ya. Entonces, yo quiero saber, hermano, en qué tiempo, o sea, en qué momento es que se quita el continuo sacrificio. Usted lo va a buscar, hermano, en todo Daniel 11 y no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque ya se requiere de más diligencia. Yo ya tengo que estudiar más a profundidad. Y ya no solo se estudia el capítulo, sino que se tiene que estudiar el libro completo. Imagínense. Por eso es que a la gente no le gusta estudiar, hermano. No les gusta porque esto es de echarle ganas. Ahora, veamos. Dice, quitará el continuo sacrificio. Yo quiero saber en qué momento ocurre eso. Bueno, pues vamos a ver. Ve aquí. Daniel 11:31, quitan el continuo sacrificio. En Daniel 11 no va a encontrar la respuesta, pero si usted va a Daniel 9:27, mire lo que dice aquí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está la respuesta. ¿Estoy dando interpretación privada? Para nada. Si usted es honesto, Vaya, se va a dar cuenta que no. y aquí también, no es por decir así, vos mencionaste que más adelante se podría encontrar lo que es la respuesta y puede ser que esté anteriormente, ¿verdad? A los Ujú. capítulos de donde mencionaste, porque aquí según vemos Daniel 11:31, está lo que estabas mencionando, ¿va? Pero está antes todavía, porque estamos hablando del 9:27, ¿va? O sea que Correcto. está antes de ese otro, pues del 11:31, ¿va? Es que La aquí como, respuesta que queríamos saber. es que como aquí lo que estamos viendo es de que ya es una interpretación que requiere más diligencia.
porque la respuesta no la voy a encontrar en el mismo capítulo. Ya. Sí, y tal vez los hermanos, como mencionaste que más adelante tal vez se podría encontrar, pero en este caso nos damos cuenta que está más atrás que Más de, atrás. ajá, no es, digamos, solo adelante, ¿va? Sino que atrás también hay que leer y como decís Sí. vos, hay que ser bastante diligente porque si no lo encontrás directamente adelante, puede ser que esté atrás, ¿va? Es que aquí, Perdón, si yo soy perdón, mi hermano. responsable, sí, ya le Perdón, doy mi chance. hermano. Solo Allá. permítame decir esto. Si yo soy un poco responsable en cuanto al estudio, lo que yo tengo que hacer en este ejemplo es estudiar todo el libro. ¿Cuántos capítulos tiene Daniel? 12, ¿sí o no? Pues hay que estudiar los 12. Dígame, hermano Wilson. Ok, lo que está diciendo el hermano, pero para nosotros que ya sabemos estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Yo voy a meterme para dar una prédica. Yo antes ya busco la palabra sacrificio, entonces yo ahí voy encontrando, voy anotando y voy encontrando a dónde está. Puede estar adelante, puede estar atrás. Entonces tenemos que ser bien diligentes para poder, digamos, encontrar la respuesta, pues, ¿no? El punto que queremos hablar de a dónde está. Entonces ya nos vamos a retroceder al punto, digamos, a Daniel 9. Entonces, para mí es, primeramente, si yo busco el sacrificio, yo busco todito la palabra sacrificio, lo leo rápido y veo dónde está, pues, lo más fácil que se Correcto. puede. Amén, mi hermano. Amén, es correcto. Hermano José, ¿está comprendiendo? Sí, Solo que en ese caso, entiendo. disculpa, Ok. Solo solo que en ya, ese caso a veces como aquí dice, quitarán el continuo sacrificio, y a veces solo buscar la palabra sacrificio también puede hacer que esté Sí, hablando de otro sacrificio, ¿va? sí. Allí podemos Ajá, cometer entonces un allí, error. allí vamos como buscando ¿cómo le podríamos llamar? La Como un paralelo correlación. quizás, ¿va? La correlación. La Sí, la correlación, correlación. cabal. Sí, porque recuérdese de que este sacrificio a veces es confundido con la muerte de Cristo en la cruz. Porque la gente Amén. viene y agarra la palabra sacrificio y se va allá al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y no está hablando de ese sacrificio. ¿Ok? Entonces, sí, es importante la correlación, que eso es parte del proceso de la exégesis. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí tenemos la respuesta, hermanos. En Daniel 9:27, ¿verdad? Biblia interpreta Biblia. Ahora, vamos a ver, hoy viene un proceso más tremendo todavía. Deje ver cuál es. Mire, este todavía es más difícil que el que acabamos de ver, porque Vamos así a ver. va esto. No se va a decepcionar que esto así es. Va, mire, Arnold, oiga, ajá, decime. solo, ajá, lo que decía ahí el hermano, ya por ejemplo en esta del, solo medio retomando ahí lo de Génesis, perdón, de Daniel, Ah, de que ya Daniel 11. es más complicado porque no fue como los primeros ejemplos que usted nos mostró, que era súper claro, ¿va? El contexto. Correcto. En cambio, ahí ya habría que interpretar y estudiar bien ambos contextos en ambos capítulos y si es necesario, como usted dice, leer incluso todo el libro, ¿va? Todo el libro. Es que mira, ve, los primeros ejemplos, viste que podías correr nomás 2, 3 Bien, versículos adelante. bien sencillo. Sencillo, pero ya hoy vos estás viendo aquí y ya no lo vas a encontrar en el capítulo 11. En ningún versículo del capítulo 11 está la respuesta. Pero si vos vas al 9, ándale, allí está hablando de lo mismo. Entonces, allí ya son temas escatológicos para entrar. ¿Qué relación hay si está hablando de lo mismo? Y bueno, pues allí ya entra la escatología, ¿verdad? Entonces, pero este es un ejemplo que yo les estoy dando que es un poco más complicado. Y este que viene ahorita es más complicado. Vea, mire, Lucas 21:24. Aquí Caerán se a está filo de hablando, espada y serán ok, llevados. se está hablando del dominio de los gentiles sobre Jerusalén. Y dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Qué es lo que yo quiero saber aquí? Fíjese.
Ah, bueno, yo quiero saber cuánto tiempo dura el hollamiento de los gentiles. Porque ve, aquí yo le he encerrado. Mire, Jerusalén será hollada por los gentiles. Aquí el versículo no le está diciendo a usted cuánto tiempo dura eso. Ni Lucas, todo el Lucas 21 usted lo puede leer y no se lo dice. Es más, me atrevo a decirle que puede leer todos los capítulos de Lucas y no se lo dice. Y entonces, ¿cómo hago? En Es otro que- evangelio del infierno. correcto, entonces esto ya va más profundo. ¿Ok? Esto ya requiere de más diligencia. ¿Por qué? Ah, porque aquí ya se tiene que entrar en un contexto general. Ya. Entonces, yo quiero saber, hermanos, cuánto dura el tiempo que los gentiles van a hollar la ciudad. Ok, como yo no lo hay ahí, ya yo tengo que tener un dominio más general de la Biblia, que esto es de estudiar. Esto no es solo que me lo contaron. Vea, ¿dónde está la respuesta? Mire, Apocalipsis. mire lo que dice Apocalipsis. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo afuera y no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido Porque así entregado ¿a quién? A los gentiles. ¿Y cuánto va a durar? ¿Ve? 42 meses. Mire, ellos hollarán la ciudad 42 meses. Biblia interpreta Biblia. Aquí yo no le estoy diciendo, Me eh, vos, Arnoldo, ha profundizado. pues sí, aquí estamos viendo Biblia interpreta Biblia. Aquí no hay tales de que yo me ande inventando la respuesta, hermano. No, mire, que yo creo que así, que yo creo que va a durar un año, fíjense. Ah, y aunque sea graduado en teología y que es doctorado, no, hermano. Aquí no me venga con cuentos. La Biblia se interpreta a sí misma. 42 meses, relinche quien relinche. ¿Ok? Porque la escritura es la que se interpreta a sí misma. Y este es el problema, mire hermano, que cuando usted conoce algo de interpretación y se agarra con una de estas personas corbatudas, ajá, no. Rico, Ajá. Rico, decirle a los hermanos qué quiere decir relinche, que quien relinche, porque como hay uno de Ecuador, hay otros de no sé de qué país, no vaya a ser que no entiendan. Relincha es el caballo aquí en Sí, Ecuador. entendemos, entendemos. ¿Sí Yo sí entiende? entiendo. Yo sí, yo también. Ah, pues sí, relinche es que zapatelle, que no le guste. La Biblia es la que tiene la mayor autoridad, ¿verdad? Se pone malcriado. También lo usamos ese refrán aquí en Ecuador se usa. Ah, que sí, ah. Entonces el hermano Salazar, con el hermano Salazar nosotros hemos entrado en estos temas. Él ya sabe de que allí estamos utilizando el principio de Biblia, interpreta Biblia, Sí. ¿verdad? Entonces, yo creo que los ejemplos son claros, hermano. Ajá. Pero este proceso, hermano, este proceso es más complicado. Porque usted ya no tiene que basarse solo en Lucas, como dijo el hermano José. Tiene que ir a otros libros ya. Mire, Apocalipsis, ya escrito por Juan, no por Lucas. Fíjese, entonces, ahora viene algo que está más complicado. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ok. Mire, usted ha visto que yo les he mostrado la respuesta de manera textual. Y dijimos que a esa interpretación se le llama interpretación contextual, porque usted la halla de manera explícita, ¿ok? Ahora bien, aquí viene el problema, hermano. ¿Qué hacemos cuando el texto no da una respuesta en ninguna parte de la Biblia? Uy. Fíjese, Ahí entendemos que la respuesta era solo esa, digamos, donde estamos en el libro y que no tiene otra respuesta más, ¿va? O sea, no lo podría decir quizás como, es único, podríamos decirlo así. correcto. Vaya, miren, yo les voy a decir qué vamos a hacer. Hermano Wilson, Dígame. apunte que esto está buenísimo. Mire, Ya dígame. ¿qué hacemos nosotros cuando no encontramos la respuesta de manera explícita? Porque hay momentos, hermano, que no va a encontrar usted la respuesta que busca de manera escrita, sino que allí nosotros tenemos Ah, que hacer un uso, oiga, tenemos que hacer un silencio. uso, un proceso gramatical.
escuche, esto es importante. Ah, pero es que usted está diciendo que Biblia interpreta Biblia y si algo no está escrito, entonces Me lo ya, imagino. ajá, entonces ya cayó usted en herejía. No, no, hermano, hay un proceso Ah, que me permite, oiga, hay un proceso que me permite a mí hacer una inferencia, ¿ok? Y eso lo vamos a ver más adelante. Y a eso, ese es un proceso gramatical que yo se lo voy a enseñar. Pero allí se observa el versículo, hermano, tanto lo explícito como lo implícito. Les voy a poner un ejemplo. Mire este. ¿Logran a leer aquí? Josué 5:13. Ok. Cuando José salga de Jericó, alzó su ojo. Mire, aquí está hablando, para resumírselos, aquí está hablando Josué de un príncipe de los ejércitos. Ok. Entonces, aquí está hablando de que se le apareció un príncipe de los ejércitos de Jehová. Y vea aquí, dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está santo es. Ok, ¿qué es lo que yo quiero saber aquí? ¿Quién es ese príncipe de los ejércitos? Ok, aquí viene lo tremendo, hermano. Esto no lo va a encontrar usted ni en Apocalipsis, no lo va a encontrar usted ni en Éxodo, no lo va a encontrar en Lucas, no lo va a encontrar de manera explícita en la escritura. Entonces, ¿qué yo hago? Aplicar gramática histórica. Claro, aquí es donde yo voy a aplicar un proceso gramatical. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Lo que es una regla que también es una regla hermenéutica. Eso complementa lo que a veces no está de manera explícita, ¿ok? Entonces, usted va a ver de que aquí, hermano, aquí no le va a decir la Biblia quién es ese príncipe, pero cuando usted aplica la inferencia lógica, se va a dar cuenta que sí, puede usted determinar quién es ese príncipe de los ejércitos. Pero no se lo voy a decir ahorita, sino hasta cuando entremos en lo que es la otra regla. ¿Ok? Pero sí, Cuando se haga el uso de la inferencia, vas a mencionar esto. cabal, cuando yo entre a la inferencia lógica, aquí les voy a meter el Josué 5:13. ¿Se acuerdan de aquello? Sí. Aquí no lo explicamos, allá lo vamos a decir, mire, el príncipe de los ejércitos es él. ¿Ok? Pero yo creo que se entiende lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Amén. Ok, vamos. Eso sería, hermano, la regla de Digamos Biblia. amén, aunque no entendamos como la Vulgata latina. No, hermanos, si hay alguna duda, No, si hay alguna duda, suéltenla. Mano Chepito, lo oigo ahí algo callado. No, aquí estamos analizando, es que andaban unos gatos ahí en el techo y me distraje. Ah, no, hombre, póngale veneno. Qué pecado. Vaya, entonces, bueno, allí estamos. La primera regla, hermano Wilson, ¿cuál es la primera regla? la primera regla que tenemos, ok, espérense, no me apague la luz. Ahí estamos con el latín ahorita. Biblia interpreta Biblia, después la luz al hermano. Se le ve la Biblia, interpreta Biblia. Ahí está la primera regla. Si yo le pregunto al hermano Chepito ahí, La ¿cuál es luz, la regla de oro? la luz de la cámara que está grabando. Pero la regla de oro es esa. Cabal. Mira, cuando vos te Regla de digan, decime oro. la regla de La oro. primera regla hermenéutica de oro. Biblia, interpreta Biblia es la regla de oro. Cabal, cuando vos querés hablar con alguien, decirle, dígame cuál es la regla de oro. Ahí si no te la dice, ahí vas a evaluar vos cómo andas. O ¿Ok? que le diga Vulgata, interpreta Vulgata. Vulgata, la vulgata. Bueno, ahí estamos con eso. Miren, hermano, yo quisiera que ustedes vean las clases que se han grabado. Voy a dar la otra regla. Y esto lo hubiera hecho desde el principio, pero yo creo que ustedes han repasado y es bueno que tengan en mente lo que yo les enseñé anteriormente, porque es una gran base. La importancia de la hermenéutica, ¿se acuerdan?
Cuando vimos también el origen de la palabra hermenéutica, los 4 métodos. Por ejemplo, el hermano José me puede decir cuáles son los 4 métodos. Los 4 métodos, el primero es el literal, el segundo es el alegórico, el tercero es del método dogmático y el cuarto que es el que Gramática histórica. gramática histórica, ¿no? Eso está bueno porque cuando ustedes les preguntan, ¿y cuáles son los 4 métodos de interpretación? En la hermenéutica. Ya ustedes saben. Y eso es bueno que lo tengan presente, porque imagínense que si yo solo les digo a ustedes, los 4 métodos son estos. No, yo se los dije a ustedes por qué. ¿Y cuál es el método que según la hermenéutica debemos utilizar para dar el estudio científico a la Biblia? Gramática histórica. El gramático histórico, ¿ok? Ok. Ya está bien afilado, José. Ajá, ya están afilados estos muchachos. Vaya, entonces ahí tenemos la primera regla. Vamos a entrar a la segunda regla. Ok. Voy a cerrar aquí y voy a abrir esta otra. ¿Están viendo ahí? Va. Segunda regla. Sí. Esta es segunda regla. Anótela ahí, hermano. Esta es la segunda regla hermenéutica. Ya ustedes saben qué son las reglas hermenéuticas. Ok. Esta regla dice que hay que observar detenidamente las palabras que rodean la frase a estudiar. Aquí, hermanos, no hay tales que yo me los quiera a ustedes estar enganchando, como dicen. ¿Va? Aquí la palabra enganchar es engañar. ¿Por qué, hermano? Porque dijimos que hay quien que le va a querer decir a usted una regla. Mire, esta es una regla, pero yo se la voy a identificar con la escritura. ¿Verdad? O sea, mire, ¿por qué? ¿Verdad? La razón de por qué yo aplico esa regla. Y no es un invento mío. Cabe destacar eso. Entonces, dice esta regla, hermano, que tenemos que observar detenidamente las palabras que rodean la frase estudiar. Esto implica, hermano, que no se debe dar un solo sentido general a una palabra. Fíjese, porque la palabra puede estar sujeta a otras interpretaciones, dependiendo del pensamiento que comunica el autor. ¿Ok? En este caso, hermano, toda palabra está sujeta en un contexto inmediato del propio texto o del contexto mediato o inmediato. Pero hay frases aplicadas, hermano, en diferentes textos que significan cosas diferentes en otro versículo. No sé si me entiende. O sea, la misma frase que aquí significa una cosa, en otro versículo va a significar otra. Ahora, ¿cómo yo voy a determinar cuál es el significado de esa frase? Observando detenidamente las palabras que están rodeando esa frase. O sea, yo voy a estudiar la frase, pero tengo que analizar lo que está rodeando la frase para Disculpe, determinar. una pregunta ahí. La palabra contexto la vas a explicar más adelante. Sí, la palabra, Bien. de hecho es en la tercera clase. Ajá. Vale, está bien. Ok, entonces aquí vamos como por un orden, ¿verdad? Esta regla, esta es como la primera, cuando usted va a estudiar un versículo, empiece por esto, teniendo en cuenta la regla de oro, que es como que la regla general, Biblia interpreta Biblia. Ok, ya usted ve por qué. Pero como que usted el proceso para estudiar un versículo es este, el primero, porque hay que ir estudiando de manera gradual, por pasos. ¿Cuál es el primer paso? Este, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Vean aquí. Nosotros estamos hablando de que hay palabras que significan cosas diferentes según su contexto. Vean aquí este ejemplo. Mire, Daniel estaba en tinieblas porque se arruinó la planta de su casa. Ok, yo voy a estudiar la palabra planta. Ok, y estas son palabras polisémicas, hermano. Las palabras polisémicas tienen diferentes significados, más de uno. Ok, yo voy a estudiar la palabra planta. Alex, ¿a qué planta me refiero aquí? Analizando las palabras que rodean la frase planta.
Piensen allí, Daniel estaba, espérate, vamos a ver, sí, espérate. Daniel estaba analicen todos y da su punto de vista. Todos en... analicen. quizá, pero este no es un ejemplo de la Biblia, va. No, este es un ejemplo cotidiano. Sí, Cotidiano. me Ajá. imagino que aquí se está refiriendo a la planta eléctrica, me imagino, que tenía Daniel. Es correcto, pero ¿por qué yo determino que es una planta eléctrica? Porque si usted Las demás utiliza palabras me ah, la, dicen, me dan a entender eso, que a qué se refiere, va. O el la- contexto, podríamos decir, las otras palabras que rodean la palabra planta. correcto, porque yo estoy hablando a ustedes de que esta palabra, según su contexto, puede significar otra cosa, porque es una palabra que tiene varios significados. Por ejemplo, hay planta eléctrica, hay planta de hortaliza, ¿ok? Pero hay planta de segundo nivel, hay Sí, señor. planta de pie. ¿Me está comprendiendo? Amén. La Hay planta de... planta de los pies también. Hay planta de los pies. Entonces yo estoy estudiando la palabra planta y dice Alex de que está hablando de planta eléctrica. ¿Cómo sabe él eso? Bueno, porque mire aquí, estaba en tinieblas. ¿Una planta hortaliza da luz? No, Ajá. no. Entonces yo determino eso por el contexto. Imagínese, yo le digo a usted, yo estoy en un jardín y le digo, hermano Salazar, tráigame la planta. Usted me va a llevar la planta eléctrica. No, claro que no. Claro que no, porque estoy en un jardín. Usted va a asimilar de que estoy hablando de una hortaliza, ¿cierto? Mire aquí, este otro ejemplo. Daniel enfureció porque la planta de su jardín se secó. Aquí, ¿qué planta tengo que interpretar, José? Ahí es una planta de jardín. Claro. Entonces, Una La rosa, varón. planta. este principio, mire, yo le estoy poniendo a usted ejemplos cotidianos para que ya cuando entremos a la Biblia, usted ya tenga la mente algo ejercitada. Vea el ejemplo 2. Daniel estaba en una fiesta y se enfureció porque su órgano no funcionó. ¿Eh? Esta palabra también tiene otro significado. Mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, hermano, ¿a qué órgano, hermano Wilson? ¿Qué órgano considera usted que yo me refiero con esta frase? Tal vez los ojos, el órgano de los ojos. Vaya, hermano Wilson dice que los órganos de los ojos. El pie. Hermano José, Porque estaba en oscuro. No, ahí está refiriendo al órgano musical. léalo bien aquí, mire. Daniel estaba en una fiesta y se enfureció porque su órgano no funcionó. El piano. El órgano musical. Órgano musical. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es Tremendo. la clave aquí? La Fiesta. clave, la palabra fiesta. Ahí está. Porque el órgano puede ser un órgano fisiológico, como dijo el hermano Wilson. ¿Ah? Claro, hay mucho. Claro, el corazón, el hígado, pero usted lo va a determinar por qué, por las palabras Es la que fiesta. Ok, ve aquí. Daniel estaba en el hospital y su órgano dejó de funcionar. Hermano José. Ahí puede ser un órgano del cuerpo, Claro, ¿por qué? porque como estaba en el hospital, No va a decir que el piano no le funcionó, ¿va? ah, Va, entonces son principios, hermanos, de que tenemos que... Mire aquí, el ejemplo 3. Gracias. Mire aquí, ve. Daniel estaba Estaba excavando ahí. un hoyo y se le quebró el cabo. Vaya, veamos aquí, ¿a qué cabo yo me refiero aquí? Cabo de la pala, el cabo del pico, el cabo que se dice. Correcto, ¿por qué? Porque recuérdense que la palabra cabo también tiene varios significados. Claro. Pero el cabo es cuando excava, el hoyo. Ajá, Hoyo con cabo. correcto. Y ve aquí, Daniel combatía en un ejército, pero su cabo cayó y se quebró. Se parecen mucho las frases. Ahí el cabo sería el compañero de él que era de jerarquía, ¿va? Cabo. Jerarquía, correcto, jerarquía. Ajá. Entonces, esas son, entonces la regla esa que yo le estoy enseñando a usted se basa en eso, que usted observe las palabras que rodean la frase.
Ok, vamos a la Biblia. Eso es lo que a ustedes les gusta. Vea, Romanos 9:3. mire, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cuál es la palabra que yo voy a interpretar aquí? Carne. Carne. Ok, vamos a ver, comiencen a trabajar la mente. Porque ¿Qué significa la palabra carne aquí? Ahí sería familia, me imagino. Veamos, hermano Salazar. Ahí está hablando de, usted dice de la palabra carne, Sí, está hablando de sangre, carne, hermano nacional. ajá, ¿por qué? Bueno, Mire, por lo que está diciendo la misma palabra, dice hermanos, parientes, según la carne, heredad, genealogía. correcto, aquí está la palabra carne, aquí significa descendencia étnica, ya, étnica, o sea, nacional, como dijo el hermano Salazar, nacional. Pero usted va a ver que esta palabra carne en otro pasaje no va a significar lo mismo. Ve aquí. Ven, aquí este es otro ejemplo del linaje, mire. Sí, acerca de contexto con eso también. Es contexto, mire, linaje, ¿ve? Carne. Aquí carne representa ¿qué? Linaje. Familia. Ajá, linaje. Es linaje, o sea, de la misma descendencia. Ok. Vea, aquí tenemos otro ejemplo. Este sí es diferente, mire. Fíjese que aquí, en Zacarías 14, dice que habla de una plaga con la que Dios va a herir a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y mire lo que dice. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. ¿Qué significa aquí la palabra carne? Vamos, recuérdense de que, mire aquí lo que dice. Ahí está hablando de destrucción, va. Claro, y mire lo que está diciendo aquí, la lengua la lengua, se le va Enfermedad a en su deshacer carne, de su boca. Entonces, ¿qué carne está hablando aquí? de su lengua. Está hablando del tejido blando de los músculos. Ya, vean lo que dice. La carne de ellos, En pocas palabras dice que los va a matar, va. claro, porque mira, es una plaga, ¿ves? Hay una plaga. ¿Sobre qué viene esa plaga? Sobre los que pelearon contra Jerusalén. Ahora está diciendo cuál es esa plaga. La carne de ellos se corromperá. Aquí, hermano, la palabra carne nada más es la carne que usted conoce. El tejido blando que rodea los huesos, eso. Carne es carne lo que está. Pero usted vio ya el otro ejemplo anterior de que carne ya no era eso, sino era que linaje, ¿verdad? Entonces, esos son los ejemplos bíblicos. Tenemos De otro aquí aquí. en adelante te llamaremos exegeta. Exegeta. Vaya, miren, aquí tenemos otro ejemplo. Isaías 45. Mire, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá. Vea aquí la palabra carne. ¿Cómo yo debo interpretar esa palabra carne ahí? Mano Chepito. Como personas. Como las personas de la humanidad. Es correcto, humanidad, personas. Toda carne. ¿Se entiende? ¿Estamos listos ahí, va? Y ahorita vamos Bien. bien. Vaya, Este vamos maestro ahí. sí explica bien. yo Ok, sí. ahí estamos. Ahora vamos al otro ejemplo. Ve aquí. Leo 11:6. Aquí entramos en el término de la palabra fe. Fíjese. ¿Qué es fe? Es plena confianza en Dios. Entonces, cuando Hebreos está hablando aquí de fe, está hablando de la plena confianza en Dios, ¿verdad? De la fe salvífica que el creer en Jesucristo. Mire,
se acerca. ¿Ah? Los que le buscan, mire, son las palabras que están rodeando La la fe. frase. Ok. Ahora bien, el detalle es que esta palabra fe no siempre, hermano, significa plena confianza en Dios. Por ejemplo, si usted va aquí, mire, Gálatas 1:11. fíjese en este ejemplo que yo le estoy poniendo. Aquí aparece la palabra fe, mire. Dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Vea, hermano, y aquí está fácil, hermano, porque yo le he señalado a usted las palabras claves. Exacto. Ok, y Ahí la se fe está aquí, ¿qué refiriendo. significaría en este caso? Ahí se El, está el, refiriendo al Evangelio. el evangelio, sí. Ajá, aquí está, ¿ves? Mire. Aleluya. Entonces, lo que yo quiero que comprenda es Me la emociono, importancia. Íbaro, me emociono cuando estamos conociendo la palabra de Dios. Vaya, mire, pues, ahí estamos y vemos de que aquí fe ya es que evangelio. Entonces, no porque la palabra fe significa plena confianza en Dios, eso va a significar en todos los versículos. Ahí entra, permiso, ahí entra también el otro ejemplo que Judas cuando dice contender ardientemente por la fe, que no es la fe de la confianza, sino del evangelio, la palabra. Cabal, es que por eso es necesario conocer estas reglas, hermano, porque, mire, cuando entremos, cerremos las clases, vamos a entrar en un proceso de exégesis. Hay que dar un examen. Vamos a dar un examen Ya, y ¿y vamos a dónde nos entrar. vamos a graduar? Ay, disculpa, ¿va a ser en Ecuador, en El Salvador o allá en Puerto Rico? Acá en Estados Unidos Sí, lo vamos a el traer a hermano la Gran Salazar, Manzana. el hermano Salazar nos va a mandar a traer a todos para ir allá. Por lo menos ya tengo el pasaporte. Sí, ya lo tiene listo. Ya. Vaya, Yo lo, miren tengo, pues. yo lo tengo caducado. Vaya, entonces ahí estamos con el ejemplo de la fe, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Miren, quiero ver este. Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjese, ¿qué significa la palabra fe aquí? Dar testimonio. Testimonio. Claro, es dar testimonio. O sea, significan cosas diferentes. Ahora, vea, tenemos otro detalle. Aquí ya vamos a tocar un poco la escatología, vea. El término salvación. Mire, el término salvación no siempre significa la palabra, la liberación de la consecuencia del infierno, ¿verdad? O de la esclavitud del El pecado. pecado. Correcto. Entonces, si usted ve aquí, en ningún otro hay salvación. Aquí sí está hablando en un contexto, mire, en quien podamos ser salvos. La fe salvadora se le llama. La fe salvadora. Vaya, aquí está hablando de la fe salvadora. Perdón, de la salvación, de la salvación con respecto a ser libres de la esclavitud del pecado y de la consecuencia del infierno. Así es. Ok. Ahora bien, pero si usted va aquí, a ver, bueno, esta es la etimología. Se las pongo aquí para que cuando ustedes tengan el pausa en el video lo puedan ver. Mire, salvación es una derivación del verbo salvar. Mire, aquí está, mire, el latín, aquí está la vulgata, mire. ¿Verdad? La acción de salvar, compuesto de salvar, que es librar de un peligro. La acción o efecto de librar de un peligro. Esta es la etimología. Entonces, en la definición bíblica o en el contexto teológico es liberar de la esclavitud del pecado o de las consecuencias del infierno. Como nosotros acabamos de ver este texto. Pero si usted va aquí, se va a dar cuenta que la palabra salvación no es eso. Vea, esta es la traducción Dios habla hoy. Mire, dice, pues yo sé que todo esto será para mi salvación.
gracias a sus oraciones de ustedes y de la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Ok. Esta salvación aquí, ¿a qué se refiere? O sea, De la cárcel, de la prisión. vaya, entonces usted se da cuenta que mire aquí el contexto. Mire, mis prisiones. La palabra salvación, hermano, aquí no se está refiriendo a que él dice que será salvo de la consecuencia del infierno o de la esclavitud del pecado. Primeramente, Pablo ya era salvo, ¿sí o no? Ya era salvo. Pero él Aleluya. está hablando en un tiempo futuro. Yo sé que todo esto será para mi salvación. Ah, entonces Pablo no era salvo. Claro que sí. Pero lo que pasa es que la palabra salvación aquí está simplemente haciendo alusión a ser libertado de un estado en el que él se encontraba. En este caso era en la cárcel. Bien dicho. Ok, ahora bien, Prisión mire, aquí conservadora. tenemos, quiero ver, ¿dónde estábamos? Aquí, ¿verdad? Veamos aquí. Aquí está Juan 2:19. Vea, quiero ver, ok, ya me perdí aquí, ¿dónde estábamos? Aquí quiero entrar en este detalle. Mateo 8:25. Ok, mire, aquí está la palabra salvación también. Vea, Sálvanos. Mateo 8:25. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Ya dijimos que aunque aquí no aparezca la palabra salvación, dijimos de que la palabra deriva del verbo salvar. Entonces, la palabra salvar aquí, si usted va al contexto, se va a dar cuenta que había una gran tempestad, ¿cierto? Entonces, aquí ellos estaban pidiendo, ¿qué? Salvación. Pero la Salvación salvación, fuerte, cabal, de un peligro, ¿sí? un peligro. De un peligro. Ahora bien, vea, vamos a entrar un poco a la escatología. Cuando nosotros vemos aquí, hermano, este es un punto que las personas que no estudian lo tergiversan. Vea lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aplicamos aquí? Bueno, lo que nosotros aplicamos aquí porque usted se va a dar cuenta que nosotros decimos de que nosotros no estamos puestos para ira, ¿verdad? En la escatología aplicamos este versículo para decir que nosotros no vamos a pasar la tribulación. Entonces viene la gente y dice, como ve la palabra salvación, está diciendo de que lo que Pablo está hablando aquí es del castigo del infierno, que nosotros vamos a ser salvos. No sé si me comprende. Dice, no, pero es que aquí Pablo no está diciendo que lo va a librar de la tribulación, sino que lo que está diciendo es que lo va a librar del castigo eterno, porque está hablando de salvación, dicen ellos. Pero ellos desconocen, hermano, que la palabra salvación tiene otras aplicaciones y no solo es a la liberación del castigo infernal, sino a la salvación de algún peligro. En este caso, ¿cómo yo determino de qué salvación habla aquí? Mire, ¿de qué está Esa es hablando? una pregunta. En Ujú. base a esas de que se basan unos hermanos que tienen una postura que es salvo siempre salvo. Que No. ellos aceptan y pecan como ya aceptaron, siempre son salvos. Bueno, yo no he escuchado que apliquen, creo, esta cita para eso. Sí, ya he escuchado la predestinación, pero en lo personal no he escuchado que apliquen esta cita. No sé si a eso te referías. Sí, a eso me refería. Ok, bueno, yo no lo he escuchado que apliquen esta, pero en la escatología sí es bien común porque nosotros decimos que nosotros no vamos a pasar la tribulación porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, cuando decimos aquí la palabra salvación, ellos dicen, no, pero es que allí no está hablando de que no vas a pasar la tribulación, sino que te va a librar del infierno, que es diferente, dicen ellos. Pero ellos no saben que la palabra salvación también es un término que aplica a ser liberado de un castigo, o sea, de un peligro.
Sí, Porque aquí en este caso está hablando del peligro que viene. el peligro que viene, vea lo que dice el versículo 2. Mire, el día del Señor vendrá, ¿verdad? Como ladrón en la noche, y mire cómo viene. Destrucción repentina, ¿verdad? Estos textos bíblicos siempre lo han aplicado para salvación del pecado. Y Correcto, siempre. la verdad que allí estamos en un gran error, va. Eso es lo que Porque pasa, que no se claramente, profundiza. exacto. No se profundiza, mira, ve, aquí está hablando de destrucción repentina y es más, te dice dolores a la mujer encinta. Ese término, dolores a la mujer encinta, es un término relacionado con el periodo de la tribulación. Tribulación. Exacto. Yo creo que aquí es donde vemos que el método gramático, eh, Histórico. el gramático histórico es bien importante porque aquí nosotros, si vemos en estos textos, en estos versículos, pues aquí hay que respetar también lo que es las comas, los puntos, y a veces ese es el problema, que disculpen ahí, ¿verdad? Si voy a ofender, pero hay muchos pastores que como no conocen de lo que es la gramática, por ejemplo, los signos, y a veces uno en las comas sabe de que hay cosas que está hablando de lo mismo, pero ya cuando hay un punto final, ahí termina. Cuando hay un punto y seguido, está hablando de la misma información. Entonces, vean qué importante es este método. Y como lo mencionaron, yo me perdí muchas clases, va, pero ya tengo una noción bastante clara acerca de esto porque he hablado bastante con Arnoldo y también tuve unos estudios, ¿verdad? Pero estamos viendo acá de que qué importante es lo de la gramática, y si una persona no conoce mucho de gramática y acerca de lo que es el origen de las palabras, pues ahí cometemos grandes errores. Sí, es necesario, es necesario. Miren, aquí hay tela para cortar. Cuando Pablo está diciendo que no nos ha puesto para ira, yo tengo que hacerle la pregunta al versículo. ¿Cuándo comienza esa ira? ¿Ah? ¿Qué es la ira? ¿Ve? Entonces, cuando yo voy, hermano, fíjese bien, porque aquí Pablo me está diciendo que Dios no nos ha puesto para ira, coma. Entonces, ahí me detengo. ¿Qué tengo que hacer yo, hermano? Ah, pues yo tengo que averiguar. Cuando yo voy a Isaías 13, que creo que no lo tengo aquí. Ah, ¿cómo no? Creo que este es. Fíjate que ahí sí nos damos cuenta también, bueno, ya lo pasaste. Ah, en esta. En esta. Ajá, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, ahí hay una coma, ¿qué significa eso? Que sigue la información, Cabal. es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, fíjate que yo creo que tenía aquí Isaías 13. Quiero ver si es este. Quiero ver. 8:8. Ajá, correcto. Aquí tengo. Si usted va, mire, aquí tengo este. Mire, Tesalonicense. Pablo está hablando que no nos ha puesto para ira. Ok. Coma. Haga una pausa. Entonces, yo voy a ver aquí en Isaías 13. Mire lo que dicen. Hablando del día de Jehová. Que prácticamente es lo mismo el día del Señor, lo que está hablando aquí. Mire. ¿Ve? El día del Señor, dice Pablo. Mire. ¿Qué dice Isaías cuando habla, mire, el día de Jehová? Le podríamos llamar a esto un paralelo, entonces. Sí, claro. Y eso lo vamos a ver después más adelante. Este es un paralelo. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Isaías 13:8. Se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. ¿Cómo? ¿Tendrán dolores? ¿Cómo? La mujer de parto. ¿Y qué te está diciendo aquí? La mujer Dolores que está encinta. es lo mismo. Parto y encinta es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, eso es otra regla que vamos a ver más adelante, que son los paralelos. Pero ¿qué les estoy tratando de hacer ver yo a ustedes? Mire, ¿qué es lo que se va a derramar? Porque ve aquí lo que dice, el día de Jehová La viene ira. terrible y de indignación y de ardor de ira. ¿El qué viene así, hermano? El día de Jehová. El día de Jehová viene con ardor de ira. Entonces, estos ya son temas escatológicos, pero es bueno entrar en ese detalle porque recuérdase que hay gente que le está diciendo allá, no, pero es que Pablo está diciendo que te va a librar del infierno, pero es que lo que está hablando en el contexto Pablo es del día del Señor. ¿Y qué es lo que se va a manifestar en el día del Señor? Ira.
ira. Entonces, cuando Él te dice que te va a salvar, que te ha puesto para salvación, te está diciendo que te va a librar de ese periodo de ira. Entonces, allí viene la pregunta, ¿cuándo? Oiga, ¿cuándo empieza ese periodo de ira? Parece que ya yo les estuviera enseñando escatología, pero no es eso. Pero bueno, son los detalles que tenemos que ver, hermano. ¿Ok? Cuando entramos allí en la temática de esto. Ahora, mira, aquí está. Viene con el día de Jehová con indignación y ardor de ira. ¿Para qué viene ese día? Así, aquí en esos rojos. Para rear de ella sus pecadores. Entonces, hermano, una pregunta. ¿Cuándo Dios comienza a exterminar a la raza humana? ¿En el infierno? No. Aquí en la tierra, en la ira, la tribulación. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Pablo está diciendo que no nos ha puesto para ira, es porque lo está excluyendo a usted de ese periodo de juicios. Porque Ya usted no se va a tiene. dar cuenta, en Apocalipsis 8:7 hay muertes por las aguas amargas. ¿Ah? En Apocalipsis 9:18 muere la tercera parte de los hombres. ¿Por qué? Por las plagas. Entonces, ¿cuándo Dios comienza a raer al pecador? No es en el infierno. No es en el infierno, hermano. Entonces la gente no profundiza. Bueno, pero como les digo, son temas ya que entran en la escatología. Pero yo se los traigo para que usted vea que cuando Pablo está diciendo aquí, que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, en el contexto, la palabra salvación, hermano, se refiere a que nosotros somos librados de ese peligro que viene. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Vamos a ver. Aquí. Vea. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo, es lo que yo les mencionaba, y en 3 días los levantaré. Usted sabe, hermano, de que aquí, ¿qué es lo que esta palabra templo significa? Una cosa aquí. ¿A qué se refería aquí Jesús cuando dijo la palabra templo? Al templo físico. Aquí, mire, analice. Respondió Jesús y le dijo, Ah, no, destruid perdón, perdón, este templo. perdón, lo leí mal. Ajá. Y en 3 días los levantaré. Se está refiriendo al templo. Más adelante dice que de es su su cuerpo. cuerpo. Ok, es su cuerpo. Pero usted se va a dar cuenta de que esta palabra templo no siempre representa el cuerpo, hermano. Ve aquí. Entró Jesús en el templo y echó fuera todos los que vendían. ¿Aquí a qué templo se refiere? A la casa de oración. A la casa. Infraestructura. ¿No? ¿Y por qué determinamos eso? Por las palabras que están rodeando el texto. Mire, ¿qué habían allí? Sí, Habían las vendedores. Mesa. mesas, Mire, mesas, las sillas, Bueno, tapalomas los tenían allí. palominos. a ver, Son ejemplos, hermanos, que yo les pongo a ustedes porque es bueno entrar allí en esos detalles, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, vamos a ver el último ejemplo ya para finalizar. Creo que lo tengo aquí. Ok, este es el último ejemplo que vamos a ver. Tengo otros, pero los vamos a quedar hasta aquí, solo para que ustedes tengan la idea de lo que es esta regla. ¿Cómo se llama la regla que estamos estudiando? Biblia interpreta Biblia, la regla de No, oro. no, tata, aquí ya estamos en otra regla. Se trata de observar las observar la palabras Ah, actitud. que que es rodean la cierto. frase cristiana. Oye, Fíjate que yo esa regla que vos mencionaste ahí no la había visto, fíjate. de veras. Tenida Ah, de Ajá. las palabras que rodean la. igual el hermano Wilson, va hermano Wilson. Aquí dice claramente la segunda regla, observa detenidamente las palabras que rodean La frase a la estudiar. frase Ok. a estudiar. Ven aquí, 1 Tesalonicenses 3:13. Mire, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ok. Yo aquí, hermano, quiero ver realmente esos santos. Aquí hay un gran pleito en los temas escatológicos, fíjense.
Porque si usted analiza aquí, esta palabra santo tiene varias aplicaciones. La palabra santo, hermano, yo le puedo mostrar a usted mínimo 5 versículos que son referentes a la iglesia, 5 versículos que son referentes al pueblo de Israel y otro versículo que se refiere a los ángeles. Entonces, cuando habla de la venida, con todos sus santos, vienen estas personas y dicen de que aquí está haciendo referencia a los ángeles. ¿Qué dicen ustedes? No, aquí se está refiriendo a las personas. Ok, ¿por qué? Si no me equivoco, está hablando de los gentiles. de Sí, la estamos iglesia. estudiando la palabra santos. Ok, yo pregunto, ¿la palabra santo es referente a quién? ¿A la iglesia? A la iglesia, a los creyentes. ¿Por A qué los determinamos creyentes eso? Por- sería, porque el mismo versículo arriba lo dice para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Eh? ¿Y Ahí usted sí cree se que va la gente, entonces, pues. y usted cree que la gente entra en esos detalles? No, los ignoran. Ahí está, hermano, va a haber un montón de gente que le está diciendo, no, es que en la avenida la iglesia no viene con él viene con sus santos y van allá a Mateo 25. Mateo 25:31, que viene con todos sus ángeles. Es verdad, yo no voy a negar que Jesucristo en la venida viene con sus ángeles. Eso es real. Pero también la iglesia venimos ahí, ¿entiendes? Ahora, esta gente, hermano, no tienen un análisis crítico porque no saben las reglas hermenéuticas. Si ellos conocieran estas reglas, ¿sabe qué hicieran? Bueno, pues yo voy a analizar las frases que están rodeando. Mire aquí, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Usted cree que está hablando de los ángeles? No, ¿Cómo va a creer usted que está hablando de los ángeles que sean afirmados sus corazones? ¿Ve? no, ¿Ve lo importante que es esta regla? O sea, los corazones de los ángeles no necesitan ser afirmados, ¿sí? no. No, Que aquí No está. aquí está hablando de los santos referente a la iglesia. Es más, hay una traducción bíblica que dice con todo su pueblo santo. Pero no, ustedes están manipulando, agarran la versión que más les corresponde. No, con la Reina Valera yo les compruebo que está hablando de la iglesia. Cuando alguien en un debate a mí me dice, mira, pero es que esos santos son los ángeles. Yo digo, ay Dios, ¿cómo yo le explico que hay una regla hermenéutica para identificar eso? ¿Cómo yo hago, hermano? Porque son personas que no comprenden. Y si usted los agarra así, no le van a comprender porque las reglas son inventadas por hombres. Vea si es necesaria esa no regla. vale, eso es lo que dicen, ¿va? La verdad que como no profundizan, ese es el problema. Y no profundizan. Y Entonces, cuando ya ponen hay quienes que como ya son enseñados de otra manera, pues lo que les enseñan es de que hay que alegar, ¿va? así es correcto. Entonces, hermano, bueno, yo creo que allí terminamos con esta regla, ¿verdad? Para que vean ustedes. Las dos reglas que estudiamos es Biblia e interpreta Biblia, la regla de oro. La segunda es observar Regla de detenidamente las la palabra. palabras que rodean la frase a estudiar. Ya Frases. ustedes saben por qué es importante esa regla, porque hay frases que significan otra cosa en otro versículo. No puedo generalizar. Es que templo significa, mire, hay personas que han dicho, hermano, que el templo de Apocalipsis 11 significa algo espiritual, por el ejemplo que le puse allá que Jesús dijo, destruida este templo y en 3 días lo levantaré. No es que allá es un templo, se está refiriendo a nosotros, porque no conocen de la hermenéutica. Y entonces cuando entran a la escatología hacen una reguera, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿alguna duda, algún comentario? Porque ya yo terminé, digamos, con la clase con ese ejemplo. Hermano Salazar. no, yo creo que, verdad, de mi parte queda todo claro. Yo creo que vuelvo e insisto, la importancia de comprender bien lo que es estas reglas de interpretación, porque cuando violamos estas reglas de interpretación, vamos a hacer, como yo digo siempre, un atropello al texto, porque figúrese que, aunque quizás yo sé que usted, no me acuerdo, pero creo que va a entrar más adelante a esto, pero
Ahí cuando citábamos los versículos de Pablo, cuando habla de mis hermanos, ¿verdad? En la carne, hay personas que usted sabe que alegorizan eso y dicen que eso es la iglesia espiritual, el Israel espiritual, mejor dicho, porque violan estas reglas de interpretación y es muy irresponsable el hacer eso porque entonces, como yo siempre digo, se atropella el texto y hay que ser, ¿verdad? Siempre llevar estas reglas de interpretación, tenerlas en mente a la hora de interpretar un texto, a la hora de estudiar, a la hora de enseñar, ya, porque figúrese, no lleva una mala enseñanza y puede llevar al pueblo a una herejía, como decía un hermano hoy temprano, pero sí, no, tremendo, nos gozamos. Fíjese de que las reglas, hermano, como dijimos, son alineamientos que rigen. Entonces, cuando yo hablo de reglas hermenéuticas, se han hecho para aplicarlas o para ignorarlas. Aplicarla. Pues sí, pero usted va a ver de que las personas, la Claro. mayoría de personas no las aplica. ¿Y Así entonces es. para qué se han hecho? No se han hecho para nada, porque ellos siguen en su misma y violan las reglas. ¿Qué pasa si usted se pasa el semáforo en rojo? Le cae una multa, ¿va? quebrantando las leyes de Está tránsito. quebrantando las leyes. Entonces eso pasa en la escritura, hermano. ¿Verdad? Entonces allí tenemos lo que dijo el hermano Salazar. Vamos a entrar en detalle en algunos versículos que se dicen que somos el Israel espiritual y usted se va a dar cuenta dónde están los errores por desconocer las reglas hermenéuticas. Entonces, de mi parte, hermanos, si ya no hay comentario, pues cerramos la clase. Cerrémosla. Que Dios lo Listo por bendiga. Que aquí. nos guarde. Listo, Amén. yo también. Bueno, Ahí entonces, estamos ya. hermanos, ahí estamos. Dios les bendiga. Los vemos el otro domingo. Amén. Bueno.